En nuestra entrega número 155 les vamos a contar lo difícil que resulta para las familias venezolanas repatriar a sus seres queridos que han fallecido fuera de nuestras fronteras. Luego les vamos a revelar la bomba tóxica que se esconde en la chatarra de la antigua refinería de Caripito en el estado Monagas. Y vamos a cerrar analizando el súbito empoderamiento que sienten los aliados del gobierno ruso tras la invasión a Ucrania ordenada por Vladimir Putin. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado tengo el enorme placer de saludarlos nuevamente, quien les habla Luis David Miquilena, y este es el episodio número 155 del condensado de información que preparamos semanalmente para todos ustedes y que nos gusta llamar el 3 en 1. Cumplimos 103 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Las cifras al momento de esta grabación son las siguientes: 515.762 personas contagiadas y 5.641 personas fallecidas, lamentablemente. Mantener el distanciamiento social es la mejor forma de cuidarte y cuidar de los tuyos. Vamos a comenzar esta semana visitando a nuestros amigos del portal Tal Cual con el reportaje titulado Morir fuera de las fronteras, los tropiezos para repatriar a los migrantes venezolanos. Son más de 10 venezolanos entre menores de edad y adultos que han perdido la vida en lo que va del año 2022 en sus intentos por migrar a otras naciones. Los elevados costos y la vulnerabilidad de identificación en la que se hallan la mayoría de las personas que migran desde Venezuela son las principales trabas que se encuentran a la hora de repatriar a un cuerpo. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal de Colombia, 256 migrantes venezolanos fallecieron durante el 2021 por accidentes de tránsito. Escuchemos el testimonio de esta venezolana en el extranjero, quien nos explica una de las razones por la cual los venezolanos aún se ven en la necesidad de emigrar. Mucha gente buena viene a trabajar, a ser parte de, a sumar, no a restar, a hacer trabajos que a lo mejor los locales no quieren hacer, y que eso es muy importante para la economía como tal. La periodista Luisa Quintero con la información. Buenas tardes, Luis, y a toda la audiencia de Tal Cual, Runrunes y El Pitazo. Pues sí, hay que tomar en cuenta que los venezolanos, los migrantes venezolanos salen del país justamente por la emergencia humanitaria que existe y por la crisis económica, que a pesar de que se ha salido de la hiperinflación, aún sigue teniendo graves afectaciones en la vida de los venezolanos. Y justamente uno de los problemas a esos venezolanos que emigran es qué pasa si alguno muere en el camino y cómo hacen, cuáles son los trámites para enterrar a su familiar, a su ser querido en tierras extranjeras o repatriarlos a tierras venezolanas en todo caso. Hola Luisa, espero estés muy bien. Quisiera saber si la pandemia del coronavirus de la COVID-19 ha frenado la migración de los venezolanos. Pues no, la COVID-19 no frenó la migración de venezolanos, pero sí disminuyó la cantidad de personas, de connacionales que salían por las fronteras a través de pasos no autorizados, lo que conocemos como trochas. Y justamente las trochas también elevan los peligros de los migrantes, tanto a ser sometidos a situaciones de trata como a situaciones que ponen en riesgo su vida. ¿Y a qué mecanismos pueden apelar los migrantes venezolanos cuando se enfrentan ante esta terrible situación de tener que repatriar a un ser querido que falleció fuera de nuestras fronteras? Repatriar un cadáver es costoso, sobre todo dependiendo del sitio donde se encuentre. Y bueno, los familiares deben contar con una serie de documentos como las copias originales del certificado de defunción emitido por la autoridad local, el pasaporte del fallecido y la permisología de viaje y entierro. También, dependiendo del país, hay algunas opciones a las que pueden acudir, como fundaciones o las mismas autoridades locales, las alcaldías. Por ejemplo, en Colombia tienen disposición para enterrar a muertos dentro de sus propias localidades. Muchísimas gracias, Luisa. Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde.
Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y el News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIFs, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Visitamos ahora el medio El Pitazo con su reportaje sobre la antigua refinería de Caripito. Una bomba tóxica se esconde en la chatarra. Con diferentes herramientas la gente rompe láminas de zinc, hierro y aluminio en la otrora sede del complejo petrolero del estado Monagas para venderlas como chatarra, exponiéndose de esta manera a residuos químicos que pueden causar gravísimos problemas a la salud. Habitantes de la población denuncian que esta actividad se realiza sin ningún tipo de supervisión desde el año 2021. Expertos consideran que los agentes químicos presentes en cualquier equipo que haya estado en contacto con petróleo siguen presentes en el ambiente y son potencialmente tóxicos. Nuestra compañera Yesimar Áñez ahonda en esta problemática. Bienvenida, Yesimar, adelante. Lo que primero debemos decir es que las instalaciones que hoy desmantela un grupo de habitantes de Caripito de manera improvisada se inauguraron en 1931 y estuvieron operativas durante 45 años con una capacidad instalada de 35.000 barriles diarios de petróleo pesado. Según los propios residentes, lo que pasa actualmente en esos espacios inoperativos hace 20 años también es una operación clandestina que se ejecuta sin ningún tipo de protección. Por eso es que es más fácil que la gente se contamine poco a poco con los restos de las sustancias químicas que en algún momento pasaron por las tuberías, que hoy en día están corroídas. El experto petrolero Emilio Herrera nos dijo que por la forma en cómo se lleva el desmantelamiento en Caripito, se está incurriendo en un delito contra el Estado, en el que a su vez se atenta contra la salud de los hombres, mujeres y niños que pasan hasta 12 horas en el sitio extrayendo chatarra. Cree que es una situación que debe ser investigada por el Ministerio Público y nos recordó que el desmantelamiento de una instalación petrolera debe realizarse bajo supervisión y con una vestimenta adecuada. Muchísimas gracias, Yesimar. Quisiera saber a qué tipo de enfermedades se exponen quienes extraen chatarra de esta antigua refinería. El médico toxicólogo César Rengifo nos explicó que cuando están cortando la chatarra se desprende un polvillo que puede entrar a través de los ojos e irritarlos, causando una conjuntivitis. Pero también nos explicó que ese mismo polvillo puede entrar por las fosas nasales y causar una afección pulmonar a corto plazo, porque los pulmones no están en la capacidad de manejar este tipo de sustancia tan pequeña. La infección en el resto del cuerpo ocurre porque esas mismas sustancias se diseminan desde el pulmón. ¿Y qué han dicho o hecho las autoridades regionales y nacionales al respecto? Luis, hasta el momento ninguna autoridad nacional o regional se ha pronunciado sobre lo que ocurre desde mediados del año 2021 en la antigua refinería de Caripito. En la alcaldía del municipio Bolívar ni siquiera hay registros de las dos supuestas contratistas que están llevando la chatarra hasta el puerto de Guanta en el estado Anzoátegui. Muchísimas gracias, Yesimar. Cerramos este capítulo visitando el portal digital runrun.es con su RR Plus titulado Aliados de Putin en Latinoamérica se sienten empoderados luego de la invasión a Ucrania. En la madrugada del jueves 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ejecutó su amenaza e invadió Ucrania. La iniciativa generó la condena del mundo occidental y desde entonces gobiernos de todas partes han tomado acciones para minimizar la capacidad bélica de las Fuerzas Armadas rusas. Expertos aseguran que con esta intervención militar, administraciones aliadas a Rusia en Latinoamérica se sienten respaldadas, especialmente en su rechazo a las políticas de los Estados Unidos. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, dijo que el planeta entero debe condenar cualquier guerra. Escuchemos. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Nuestro compañero Francisco Zambrano nos ofrece más detalles. Para nadie es una sorpresa que Venezuela apoye a Rusia en su plan de intervenir y adueñarse de Ucrania. Desde que comenzaron los bombardeos e incluso antes, Maduro ha dicho que respalda a Vladimir Putin en su supuesto plan de defender a Rusia de una intervención de la OTAN en alianza con la Unión Europea y los Estados Unidos.
Maduro, de hecho, iba a darle el voto a Rusia en la plenaria que se efectuó apenas este miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero por estar moroso Venezuela no pudo votar a favor de Vladimir Putin. La misma Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, calificó como un irrespeto que los diplomáticos se hubiesen levantado de la sesión en la ONU mientras hablaba el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Venezuela nuevamente le da la espalda a la historia y se pone del lado opuesto. Veremos qué sucede en los próximos días mientras los bombardeos siguen sucediendo más cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Francisco, bienvenido. Quisiera saber cuáles podrían ser los alcances de esta guerra y sus repercusiones. Las consecuencias ya las estamos viendo. El canciller de Rusia advirtió sobre una posible tercera guerra mundial, y es que Rusia tiene ojivas nucleares que supuestamente están a disposición de Vladimir Putin. También tenemos en el plano económico que las sanciones están cada vez al orden del día. Estados Unidos y específicamente el presidente Joe Biden en el discurso del Estado de la Unión dijo que Rusia las pagará y que someterá a sanciones económicas al régimen de Vladimir Putin. Esto, por supuesto, salpicaría a Venezuela, que tiene relaciones comerciales y convenios energéticos y militares con Rusia, además de efectuar transacciones en los bancos rusos. ¿Y qué tan efectivas pueden ser las sanciones económicas, tomando como ejemplo el caso venezolano, donde estas no han servido para provocar un cambio político? Tomando como ejemplo a Venezuela, donde las sanciones económicas no han servido para propiciar un cambio político en el país, muchos analistas son de la idea de que estas sanciones económicas no servirán para que Putin retroceda en su intención de adueñarse de Ucrania. Sin embargo, esa es la única alternativa hasta el momento que tienen los países de Occidente y van a aplicarla con toda la fuerza, así lo dijo el mismo presidente Joe Biden en su discurso reciente. Las sanciones no han servido en países como Venezuela, Irak y Nicaragua, pero veremos qué sucede con Rusia, que se está quedando aislado en el mundo, ya no solo en el plano económico, sino incluso en el deportivo, donde lo han dejado sin premio de Fórmula 1, sin final de la Liga de Campeones, y algunos de sus deportistas han sido suspendidos de competencias internacionales. Muchísimas gracias, Francisco. Y con esto, estimada audiencia, nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Recuerden que nos pueden ubicar fácilmente en las plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también estamos en la plataforma Spreaker y YouTube. Nuestra invitación en este momento es a que se cuiden y a que evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Jean-Ali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición, Abraham Moncada. Les acompañó una vez más Luis David Miquilena. Un gusto darles la bienvenida y nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.